mañana estábamos en la charla que usted dio en el Teatro Solís y quedé impactada por algo que usted dijo. La religión es la búsqueda del hombre hacia Dios, pero la diferencia con nosotros los cristianos es Dios buscándonos a nosotros. Y yo quería preguntarle, ¿cómo ha sido en su vida personal esa primera escucha del llamado de Jesús hacia su vida? ¿Cómo fue ese proceso de conversión? Y bueno, fue un proceso, bueno, continúa, ¿no? Continúa toda la vida, pero ciertamente que la misericordia del Señor ha sido grande conmigo, ¿no? Porque si bien yo fui educado en un hogar cristiano, mis padres eran gente creyente, la vida, digamos, rondaba en torno a la fe, ¿no? Mi padre era un hombre que nos reunía a rezar el rosario en casa. Tanto mi mamá como mi papá eran de la misa dominical, mi padre siempre leía libros de la fe, mi madre también, no tanto, pero mi papá era el más lector, y todo siempre él lo miraba, y mi mamá también desde la fe. Así que de niño siempre crecimos, tanto yo como mis hermanos, en un ambiente cristiano. Además tenía un hermano de mi mamá que era sacerdote, que era además mi padrino de bautismo, y que el Señor se lo llevó pronto, a los 40 años recién cumplidos, se lo llevó. Así que bueno, yo tengo unas imágenes, unos recuerdos muy lindos de ese clima de fe, ¿no? Por supuesto, se vivía la Cuaresma, se vivía cada tiempo litúrgico, ¿no? Bueno, ir a las fiestas de la novena de la Virgen, ir al Rosario, a las fiestas patronales. En casa, en realidad, la única fiesta que se salía era la fiesta patronal, y a lo mejor la fiesta de los españoles o de los irlandeses, que eran de las colectividades, pero después era la salida de, claro, no se iba a otra, o alguna cosa de familia, pero nada de otra cosa. Bueno, pero a los 11 años yo sentí el llamado del Señor. Y no dudo, hoy con 62 años tengo esa certeza de ese llamado del Señor. Pero yo instintivamente le dije que no. ¿Y cómo fue esa voz, ese llamado que usted sintió? Y te quiero, para mí te quiero sacerdote. Eso fue, y eso me produjo como una reacción, pero yo además no lo compartía con nadie, ¿no? Y eso cada tanto volvía, y yo cada tanto cuando volvía lo desechaba, ¿no? Así que fueron 9 años, hasta los 20 años pasé mi adolescencia, y si bien, bueno, fue una vida normal, pero yo siempre sentía esa insatisfacción dentro, y cada vez cobraba más conciencia de que yo le estaba diciendo que no a Dios. Y entonces, hasta que un momento, ya estando en la facultad, yo estaba estudiando ingeniería química, dejé de confesarme y de comulgar, porque si yo me confesaba, tenía que confesar de que le estaba diciendo que no a Dios. Y el Señor me dio su gracia, después que me tropecé y me golpeé bastante, en el sentido de que no andaba en el estudio. Y bueno, el Señor puso personas, un profesor de la facultad que me hizo descubrir cuál era mi situación en el estudio, y entonces ese fue la persona que de algún modo el Señor puso para hacerme reflexionar. Y bueno, un día, no sé, después de un examen mal dado y qué sé yo, no sé cómo, fue un milagro, ¿no? Digo yo, pude decirle que sí, compartirlo con un compañero de estudio, después compartirlo con mi hermano, con su novia, que hoy es su esposa, y bueno, y volverme a mi pueblo, a Venado Tuerto, y hablar con un sacerdote, porque yo no había hablado con nadie. Y bueno, fue una gran alegría para este padre que hoy todavía vive, tiene 87 años y ha sido para mí siempre un padre. Así que bueno, ese fue el momento de la gracia, de la conversión, ¿no? De poder decirle que sí al Señor, que me parecía algo imposible, ¿no? Porque uno decía el qué dirán, vaya a saber todos estos complejos que uno se hace, ¿no? Así que bueno, en eso realmente fue un momento de inflexión en mi vida, ¿no? Un antes y un después. ¿Y qué sintió usted cuando pudo al fin romper esa barrera, tal vez de miedo? Paz y una gran felicidad.
¿no? Porque era una gran liberación, ¿no? Una gran liberación, ¿no? Yo sentía que digamos, el alma no me cabía dentro del pecho, ¿no? Qué lindo, qué hermoso. Otra cosa que me gustaría preguntarle es, a través de toda su trayectoria, ¿qué testimonio me imagino, de los tantos, del actuar de la misericordia de Jesús y del Señor en la vida de las personas, cuál de todos ellos, si nos puede contar algún hecho concreto, real, de alguien que fue envuelto en la misericordia de Dios y cambió radicalmente su vida? Ciertamente hay muchos testimonios, ¿no? Bueno, primero digo, la misericordia del Señor conmigo, ¿no? Que yo antes me decía, digo, tenemos que dar testimonio. Y decía, pero yo qué voy a dar testimonio, si tengo estos pecados, tengo estas fallas, ¿no? Y después me di cuenta que en realidad el Señor me perdonaba, y entonces yo iba, con corazón contrito, y yo puedo dar testimonio que el Señor me ha tenido misericordia, perdonando mis pecados, y lo sigue teniendo, ¿no? Entonces eso realmente para mí es un signo así tan claro en la confesión de que el Señor me ama con amor personal, con amor eterno y con amor misericordioso, ¿no? Yo lo que recuerdo, el primero que recuerdo así, claro, fue una conversión hacia el final, ¿no? De la vida, ¿no? Yo recuerdo, me llaman, era un curita joven, tendría 1 año o 2 de sacerdote, y me llaman para atender a una enferma. Estaba retorciéndose de dolor en el lecho, en su cama, y yo le hablaba diciéndole que era el sacerdote, que venía a traerle el perdón de Dios, y la mujer no me contestaba, y el marido me dice, déjela, padre. Y yo me acordé que me habían dicho en el seminario que lo que un enfermo pierde en última instancia es el oído. Entonces le tomé la mano y le dije, soy el sacerdote, si le pide perdón a Dios de sus pecados, apriéteme la mano. Y esta mujer me apretó la mano con una fuerza tan grande. Así que le di la absolución, el perdón de los pecados, la unción de los enfermos, y a partir de ese instante quedó en paz. Quedó en paz y murió al otro día, ¿no? Pero digo, ¿cómo el Señor puede llegar hasta en la ultísima hora, ¿no? A tocar el corazón de una persona? Parecía que lo que estaba esperando y necesitando era eso, ¿no? Así que bueno, eso para mí fue muy impresionante y también una consolidación del ministerio, ¿no? Sacerdotal, porque es decir, el Señor está y Él actúa, ¿no? Y entonces toca los corazones. Después, ahora así de última vez he escuchado, no, así un testimonio, sí, de conversión también, pero me impresionó mucho un hombre de acá, una de las parroquias de Rosario, un hombre de unos 40 y pico de años, que contó un poco su historia con los catequistas. Estábamos allí, realmente también me impresionó mucho, porque él había formado una pareja, no había dado resultado, después conoció una mujer, realmente fue como el amor de su vida, y esta mujer era creyente y lo acercó a Dios, así que él se acercó al Señor y se casaron por la iglesia, ¿no? Mujeres, ¿cómo ayudar? Sí. A veces alejan, pero también así acerca. Bueno, la Virgen María, ¿no? La mujer que más nos acerca a Jesús. Y este hombre contaba que su esposa contrajo cáncer, y se hicieron tratamientos, fue mejorando, volvió a empeorar, otros tratamientos, y en la última etapa los médicos insistían en un ulterior tratamiento, y él también le insistía, ¿no? Y ella le dice, déjame ir con Dios. Y él agregó, y esto que también me impresionó, ahí me di cuenta que mi abrazo no le alcanzaba. Es decir, su abrazo de esposo, de hombre, no era suficiente, el corazón estaba hecho para el Señor. Y entonces, realmente cómo hay gente que descubre justamente esto, que estamos hechos para Dios, que estamos hechos para el Señor, y lo descubre así en una experiencia de vida profunda en medio de un gran dolor, pero justamente descubre a través del amor de su esposa y del diálogo con ella que uno está hecho para Dios. Así que realmente a mí me conmovió mucho ese testimonio, ¿no? de fe y de entrega también, ¿no?
Bueno, y ahora le pediría que le diera a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando, un mensaje, pensando a lo mejor en aquella persona que está más necesitada de recibir la misericordia de Dios y de recibir la fe que lo saque del lugar, ¿no? Y escuchar ese llamado de Jesús a su vida. ¿Qué le diría, Monseñor? Bueno, a quien me está escuchando y que está necesitando, todos, le diría lo primero, todos necesitamos de la misericordia de Dios. Yo también la necesito cada día. Por eso no desesperes, cualquiera sea tu situación actual, cualquiera sea tu historia, cualquiera sea la cantidad de tus pecados o la magnitud de ellos, aunque ellos sean tantos que lleguen de acá hasta el cielo y aunque sean rojos como la grana, sabe que el Señor con su misericordia te puede limpiar totalmente y hacerte nuevo y hacerte recuperar otra vez la esperanza y la alegría en tu vida y el caminar de un modo totalmente nuevo. Por eso en este año, que es un año de gracia, que es el tiempo de la misericordia, yo te digo, no temas, el Señor quiere llegar a tu vida para llenarte de su amor misericordioso y darte todo aquello que tu corazón necesita. No te vas a arrepentir, seguramente, porque el Señor es un Dios de amor, un Dios que es Padre y un Dios que te ama, aunque vos no lo sepas, con un amor infinito y eterno. Monseñor, le damos muchísimas gracias por este tiempo, después de todo un día de actividad. Gracias, bueno, gracias, sinceramente. Y le pedimos la bendición para nosotros y para nuestra comunidad, para quienes los están escuchando. El tercer día y a todos los que nos están escuchando, abundantemente descienda la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.